Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, dependiendo de cuándo vean esto. Bienvenidos a la continuación de la clase de grupos de interés. Así como si fuera una película, CIPO 3025, a continuación, grupos de interés. Yo soy su profesor y esta es la continuación de la clase de los grupos de interés. La clase pasada que estuvimos reunidos, empezamos a hablar de lo que era un grupo de interés y dijimos que era un grupo que busca cambiar la política pública del gobierno, pero no desde el poder, sino desde afuera. Hablamos también del problema de los costos versus los beneficios a la hora de formar grupos de interés, y después de un montón de explicaciones llegamos a la conclusión que mientras más estrecho sea el interés económico, más probable que se forme un grupo de interés, porque más altos son los costos de no movilizarse versus los costos de movilizarse. Mientras que más, dimos el ejemplo de los dentistas durante el COVID, mientras que los intereses, mientras más amplios son los intereses, ¿verdad?, que abarcan más sectores de la sociedad, más el costo de movilizarse versus el costo de no movilizarse, y dimos el ejemplo de el calentamiento global, ¿verdad? Los beneficios que tú obtienes del trabajo que tú hagas movilizándote para combatir el calentamiento global son mínimos. Porque eso es bien de largo plazo, tú no vas a ver un resultado inmediato. ¿Okay? Por lo tanto, hay más grupos de interés en relación a asuntos económicos, específicamente relacionados a asuntos económicos de grupos específicos, que grupos de interés de asuntos que afectan a toda la sociedad. ¿Okay? Y hablamos también del problema de los free riders, que lo vamos a discutir ahora con un poquito más de detalle, que es el problema de los free riders. Son los que se benefician de la política pública, porque los beneficios en la política pública son públicos, o sea, van a todo el mundo, independientemente de que tú no hagas algo o hagas algo. Así que un free rider es el que se beneficia del esfuerzo de otro que trabajó para hacer un cambio de política pública, y él pues recibe ese beneficio. El ejemplo que dimos, que si la universidad decide aumentar la matrícula y hacen una marcha bien grande de los estudiantes, la mayoría de los estudiantes no van a ir, por más que vaya gente. Los estudiantes que fueron a la marcha convencieron a la universidad de que no suba la matrícula, pues ellos se benefician porque no les sube la matrícula, pero todo el montón de otros estudiantes que no fueron también se benefician, aun cuando no dieron un tajo. Esos que no dieron un tajo son lo que se llaman los free riders, que cogen ponte gratis. ¿Okay? Ahora, antes de entrar, todo eso ya lo habíamos dicho. Ahora vamos a entrar en más detalle. Recuerden que es importante leer el capítulo del libro de texto que se refiere a los grupos de interés, que en las versiones más nuevas es un mismo capítulo con partidos políticos. Aquí está mi amigo Iron Man, que lo voy a poner aquí a velarlo, y si se quedan hasta el final de la clase, les explico por qué estoy poniendo a Iron Man aquí al lado a velarnos, así que lo voy a poner aquí. Para que esté pendiente, que no lo tape mucho, pero ahí atrás. Si se quedan hasta el final, pues les voy a explicar qué significa eso, porque tiene un significado bien peculiar. Ok, pues entonces, los grupos de interés pelean contra el problema de los free riders, que no es poca cosa, es un problema de la naturaleza humana bien serio. Y el libro nos dice que hay 4 maneras en que los grupos de interés se sobreponen al problema de los free riders. Uno, es dando beneficios materiales selectivos. ¿Qué significa selectivos? Que solamente los que están en ese grupo de interés se benefician. ¿Okay? Así que, por ejemplo, el libro habla de AARP, American Association of Retired Persons, que es una mega organización, un grupo de interés que cabildea a favor de las personas ya retiradas o por lo menos mayores de edad. Ese grupo de interés, si tú te haces miembro, te da un montón de beneficios: descuentos en restaurantes, descuentos en hoteles, descuentos en viajes, en cuánta cosa hay. Eso es un beneficio material selectivo. Si tú eres un viejo y te beneficias de la política pública por la que cabildió AARP, pues te beneficiaste sin dar un tajo, pero no tienes derecho a todo el montón de descuentos que te ofrece si fueras miembro. ¿Okay? Así que eso es un beneficio económico selectivo. De la misma manera que hay beneficios económicos selectivos, hay beneficios de información que son selectivos. Así que, por ejemplo, muchas organizaciones tienen panfletos, brochures, correspondencia que le mandan a los miembros, ya sea de entretenimiento o para ilustrarlos sobre el tema
que tienen o para proveer información, por ejemplo, información de inversión, etc. Esos beneficios de información lo tienen solamente los que son miembros. ¿Ok? Así que, por ejemplo, cuando yo siempre hago el cuento, cuando yo estaba allá en Michigan hace un montón de años atrás haciendo el doctorado, en mi primer año llegaron 2 personas de Greenpeace reclutando y pues yo me uní a Greenpeace y me mandaban cada mes más o menos, si mal no recuerdo, 2 meses, una revista de lo más interesante con cosas ambientales y cosas, y pues para cogerme un break de la ciencia política pues era bien interesante. Me salí cuando empezaron a insistir de que le donara $500 para una campaña que tenían para proteger las focas y yo estaba pelado porque era un estudiante graduado y tanto fastidiaron que me di de baja. Ok, está también en tercer lugar el beneficio de solidaridad. El beneficio de solidaridad se refiere a los lazos que tú puedes crear con otras personas, ¿verdad? Con otros seres humanos al participar en ese grupo de interés. Y de hecho, un grupo de interés que se beneficia mucho de esto son las iglesias, que en realidad, digo, las iglesias cumplen obviamente un trabajo espiritual, pero las iglesias también cabildean el gobierno, ¿verdad? A favor de lo que ellos perciben que son los valores morales importantes para la gente. Pues las iglesias viven mucho, no solamente de la salvación eterna, sino del beneficio de solidaridad, porque cuando la gente va a las iglesias, pues conversa y habla con otras personas. Es una de las razones, por ejemplo, porque la gente sola y mayor de edad tienden a ir más a la iglesia, porque conocen y hablan con otras personas. Eso es un beneficio de solidaridad. Hay otros beneficios de solidaridad de otras organizaciones que es un poquito distinto, que es que tú vas a las actividades de esa organización y conoces y habla gente que tiene otros negocios y tú puedes hacer networking. Así que hay beneficios de solidaridad. Y en cuarto lugar, beneficios de propósito, ese es más abstracto. Ese quizás lo podríamos resumir en sentirse bien. O sea, yo fui a esta marcha a favor de, qué sé yo, que no corten un bosque y yo no me beneficio de corten o no corten el bosque directamente porque eso queda por el otro lado de Puerto Rico, pero me siento bien de que no cortaron el bosque. ¿Okay? Y si yo no fui a la marcha o yo no fui a la actividad o yo no estoy en la organización, pues no me voy a sentir tan bien porque pues no estoy haciendo eso. Si yo soy parte de la organización, me siento chévere que yo estoy ayudando al bosque y a los animalitos del bosque. ¿Okay? Así que tenemos beneficios selectivos de información, beneficios selectivos económicos o materiales, beneficios selectivos de solidaridad y beneficios selectivos de propósito, ¿okay? De sentirse bien. Fíjense que todo eso es si tú participas, si tú no participas no los tienes. ¿Okay? Ahora, dicho eso, ha habido desde los años 50 en Estados Unidos un aumento dramático de la cantidad de grupos de interés que cabildean al gobierno. Y ahorita vamos a hablar un poquito del cabildeo. ¿Por qué hay este aumento en la cantidad de grupos de interés? Porque el gobierno cada vez más se mete en más cosas. Cada vez que el gobierno se mete en más cosas, se crea grupos de interés para favorecer que se meta esa nueva cosa y para oponerse a que se meta esa nueva cosa. Si se establece esa nueva política pública, se crean unos lazos de patronazgo en cierto sentido con los clientes que sirve esa política pública. Y se crea un ecosistema de grupos de interés para defenderla de unas administraciones que no la vayan a eliminar. Quizá un buen ejemplo de eso es el Obamacare. Cuando Obama propuso el Affordable Care Act, pues había grupos de interés a favor y en contra que se crearon para oponerse o favorecer ese proyecto de ley. Una vez se aprobó y se institucionalizó, ahora hay todo un ecosistema de grupos de interés que defienden el Obamacare a favor de la gente que lo necesita. ¿Okay? Y en la medida que el gobierno entra a más programas, ya lo pueden ver de índole conservador o de índole liberal, se forman esos grupos de interés y hay una parte que se queda después de que termina la pelea si se implanta o no. ¿Okay? Así que eso explica en cierto sentido el aumento de eso. Aparte que el gobierno federal, ahora con Trump ha cambiado un poco el asunto, pero hasta los otros días gastaba un montón de dinero en un montón de cosas, ¿verdad? Pasa grants, y ustedes saben de grants porque lo hablamos. Y entonces hay grupos de interés que están envueltos en el gobierno para que este grant vaya para esta cosa y este otro grant vaya para esta cosa, pero no para aquella. ¿Okay? Así que todo eso estimula el crecimiento de la cantidad de grupos de interés que hay, tanto a nivel federal como a nivel estatal, porque lo mismo pasa a nivel de los estados, incluso de las ciudades grandes también. ¿Okay? Ahora, hablamos de cabildeo. Cabildeo es una de las, podríamos llamar 3 estrategias, lo que se llaman estrategias internas.
están las estrategias internas y las estrategias externas de influir la política pública. Aquí yo voy a hablar de influir la política pública del Congreso, pero es solamente para no estar repitiendo un montón de cosas. Pero esto aplica igual al Congreso, a las agencias ejecutivas, a las legislaturas estatales, a las gobernaciones estatales, a las ciudades, a los pueblos. En todos los niveles de gobierno funciona esto más o menos igual. Pero para hacerme la vida fácil, pues yo voy a estar hablando del Congreso. Pues el cabildeo, el access o triángulos de hierro y las cortes son tres estrategias internas. ¿Por qué hablamos de esas tres estrategias internas? Porque es el grupo de interés influyendo directamente al Congreso. ¿Okay? Las estrategias externas, que las vamos a mencionar por encimita, pero se las voy a mencionar algunas de ellas, es el grupo de interés influyendo al distrito para que el distrito influya al Congreso. Por eso se llama externa. ¿Okay? Así que la interna o la directa también le llaman, se refiere a cuando el grupo de interés trata de influir directamente al Congreso. ¿Okay? De las tres, obviamente la más conocida es cabildeo. Y cabildeo es cuando un agente externo al gobierno trata de influir la política pública por una serie de maneras. Y vamos a hablar brevemente de alguna de esas series de maneras, pero primero vamos a hablar de que hay tres tipos de cabildeo. ¿Okay? Y yo aquí lo voy a explicar un poco más de detalle que lo que explicaba en el libro, porque antes el libro de otras lecturas que yo daba lo explicaba más en detalle, y esto es importante. ¿Okay? Está lo que se llaman los cabildeos amateurs. Los cabilderos amateurs son gente común y corriente, como ustedes o como yo, que no nos dedicamos a cabildear, pero llega un issue que nos llama mucho la atención y nos comunicamos con nuestro congresista, o pues en este caso nuestro comisionado residente, o en el caso de Puerto Rico, pues con nuestros legisladores. ¿Okay? Así que, por ejemplo, un ejemplo de cabildeo amateur, en Río Piedras hace tiempo que están tratando de canalizar el río Piedras y las comunidades que están alrededor se oponen, pues esas comunidades tratan de cabildear con sus legisladores para que se opongan al proyecto de canalización del río Piedras. Es un cabildero amateur, es una persona común y corriente que hay un issue que le llama la atención y que cabildea para ese issue, y una vez ese issue se resuelve, pues regresa a su casa y se acabó. ¿Okay? Entonces, están los cabilderos staff. Los cabilderos staff son cabilderos profesionales que se dedican a cabildear, pero que se llaman staff porque pertenecen a una compañía. No son lo que se llama el cabildero profesional, que vamos a hablar ya mismo, que es como un abogado que es el que te contrate, pues ese es el que tú defiendes. Los staff, por ejemplo, Walmart tiene una batería de cabilderos staff. Ellos son empleados de Walmart y solamente cabildean para Walmart. AARP tiene una batería de cabilderos de ellos, que son empleados de AARP y solamente cabildean para AARP. Son profesionales, se dedican a eso, saben un montón, pero solamente lo hacen para esa organización. Por otra parte, lo que se llaman cabilderos profesionales son cabilderos que, al igual que staff, se dedican a eso, saben un montón, pero esos son como los bufetes, que llega alguien, igual que usted va a un bufete con un caso y el abogado dice, pues yo te defiendo, y mañana viene otra persona y defiende a esa otra persona. Pues igual, son firmas de cabilderos. A las federales, la que está en Washington, le llaman los K Street, porque muchos de ellos están en la calle K, ¿verdad? Y son compañías que tú contratas y entonces, pues, van al Congreso y te cabildean. Y una vez ya cabildearon para lo que tú querías y tú les pagaste, pues, ok, chévere, adiós, viene el próximo, venga para acá, va y cabildea y se acabó. ¿Ok? Y ahora son bien caros, ya vamos a ver por qué. Así que esos son los tres tipos de cabilderos: amateur, staff y profesional. Ahora, ¿cómo cabildean los cabilderos? Hay varias maneras de cabildear los cabilderos. Usualmente la que más suena, la que más se habla, es con dinero, ¿verdad? Recuerden que un cabildero no le puede dar dinero a un funcionario público porque es ilegal. Supongo que algunos lo hacen, pero no se debe hacer, y si te cogen vas preso. Y las penas son bastante altas. El dinero pues se da no al cabildero, sino que se da a la campaña, no al cabildero, perdón, no se da directo al congresista, sino a la campaña del congresista. Así que los grupos de interés lo que hacen es donar dinero a PACs y a super PACs que están a favor del congresista. El congresista, como la meta principal de los congresistas, habíamos hablado que es la reelección, pues el congresista está feliz y tú le donas y te presta atención. ¿Ok? Así que ciertamente el dinero es importante y hay grupos de interés que tienen muchísimo dinero para donar un montón de dinero. ¿Ok? Pero ese no es el más importante. Hay dos que quizás son más importantes. Usualmente que se habla que es más importante es el poder de la información.
porque el Congreso depende en buena medida de la información que le proveen los grupos de interés. Así que surge el issue X, hay un grupo de interés que va a defender ese interés X, va y se reúne con el congresista o con el staff del congresista y le explican por qué debe votar a favor o en contra de ese proyecto de ley, y le llevan información y le llevan estudios científicos a favor o en contra, dependiendo de la posición que esté, de eso, y le llevan una serie de discursos ya hechos, incluso le pueden presentar una pieza de legislación ya hecha. Así que los cabilderos proveen un montón de información al Congreso, y sobre todo que el Congreso hoy en día cada vez más usa el presupuesto, esto también lo habíamos hablado, para atender al distrito y no necesariamente para hacer investigación con relación a los issues. Pues esto es fantástico para los congresistas. Así que la información usualmente es el factor principal en el cabildeo. Y por ejemplo, cuando el issue de Vieques, ya hace un montón de años, ustedes no habían nacido, pero cuando deben conocer del issue, ¿no? De lo de que para sacar la Marina de Vieques, hubo un grupo de viequenses que fueron al Congreso a explicar por qué la Marina se debía ir. Eso primero, esos son cabilderos amateurs. Eran pescadores, dueños de hoteles, bla, 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 que no se dedican a cabildear y fueron al Congreso a cabildear. Y lo que muchos de ellos dijeron es que la mayoría de los congresistas con los que hablaron en su vida habían oído hablar de Vieques. Con todo el revuelo que había en Puerto Rico, ellos nunca se habían enterado. Y como dice el refrán, la luz de adelante en la calumbra, pues esos congresistas los cogieron en cero y los convencieron de que era bueno que la Marina se fuera de Vieques. ¿Okay? Es un ejemplo del poder de información. Otro que es bien importante son las conexiones personales, por varias razones, y se forman de varias maneras. Una de ellas es que los cabilderos que se dedican a eso, pues están muchos años cabildeando a los mismos congresistas, y como ustedes saben, porque lo discutimos en clase, los congresistas suelen estar un montón de tiempo en el Congreso. Y al estar un montón de tiempo en el Congreso, pues se forman unos lazos de amistad, y no es lo mismo que vaya Luis Cámara a cabildear, que yo no sé quién es ese, a que vaya John Smith, que lleva 20 años cabildeando ese Congreso, a ese congresista, y que probablemente en vez de hablar con el asesor de tercer ranking del congresista, como haría yo, pues va a hablar directamente con el congresista. El congresista, sí, déjalo pasar, que ese John Smith, que es mi pana, que hace tiempo que no lo veo. Y de hecho ya hacen actividades sociales entre los congresistas y los cabilderos. Y también hay una cantidad no trivial de cabilderos que son o familiares de congresistas o excongresistas que se han retirado o han perdido las elecciones, y después de una veda de unos años, creo que son 2 o 3 años, pues entran al negocio de cabildeo, y ese era el mismo congresista que estaba conmigo hace unos años atrás. Esas relaciones personales son bien importantes, y eso es invaluable, porque yo puedo tener un PhD en ciencia política y haber estudiado yo saberme todo lo de cabildeo de arriba abajo. Si yo no tengo unas buenas relaciones con congresistas, me van a mandar al asesor de tercera o cuarta categoría a hablar conmigo. Pero la persona que lleva ahí un montón de tiempo y ha establecido relaciones fuertes con esos congresistas, pues entonces lo atienden con mucha más seriedad. ¿Okay? Además de eso, los cabilderos son imaginativos y usan otras formas de cabildear. Yo siempre pongo un ejemplo que leí en el periódico poco antes de venir a Puerto Rico, allá para el 95, no me acuerdo si fue el caso del 94 o 95 por ahí, que era que las chocolateras americanas tenían, yo creo que todavía eso existe, en las oficinas de cada congresista tenían un bowl lleno de chocolate, chocolates americanos, qué sé yo, Hershey's y ese tipo de cosas, Mars, principalmente para los staffers, que son los que se quedan hasta tarde. Y entonces un congresista que presentó un proyecto de ley creo que era para bajar los aranceles del chocolate importado. ¿Y qué hicieron las chocolateras americanas? Pasaron por la oficina de todos los congresistas recordándoles el bowl de chocolate que estaba ahí. Ese proyecto de ley se engavetó enseguida y no llegó a nada. ¿Okay? Así que tenemos entonces la información, los contactos personales, el dinero y otras cosas curiosas que hacen los cabilderos para pues, agenciarse el favor de las personas que cabildean. ¿Okay? Ahora, además, esas son las estrategias. Bueno, esa es la estrategia interna de cabildero, me quedan las otras dos. Los triángulos de hierro. El triángulo de hierro está muy bien explicado en detalle en el libro. El triángulo de hierro, y esta es una de las veces que lamento no tener una pizarra, pero el triángulo de hierro es pues, un triángulo, obviamente, todo, y tiene 3 puntas. Las 3 puntas son el grupo de interés o la industria. Esa es una punta. Otra punta es el comité congresional que brega con el issue de ese grupo de interés. Y acá la tercera
es la agencia ejecutiva que brega con ese grupo de interés, con ese tema. El ejemplo del libro, que es el libro que es el ejemplo clásico, es el de defensa. Así que por un lado tiene la industria de defensa, lo que hacen los aviones, las bombas, pero también las comidas para los soldados, la ropa para los soldados, etcétera, proveen los servicios. Del otro lado tienes el Armed Services Committee en el Congreso, en Cámara, y otro en el Senado. Y en el Ejecutivo pues tienes al Pentágono, ¿verdad? Entonces, eso se forman unas relaciones muy fuertes, por eso se llama Triángulo de Hierro, donde todo el mundo se beneficia, ¿verdad? Los grupos de interés se benefician porque el gobierno hace políticas públicas favorables a ellos. ¿Okay? Los comités congresionales se benefician porque reciben donaciones de esos grupos de interés. Las agencias ejecutivas se benefician porque a las agencias ejecutivas les gusta que el Congreso les apruebe chavos para comprar cosas chulas. Así que, como los comités congresionales quieren favorecer a esos grupos de interés, aprueban dinero para comprar cosas chulas y chéveres que fabrican los grupos de interés. Así que todos se benefician. Además hay un movimiento de personal, eso las versiones viejas del libro lo explicaban mejor. Ahora no lo explica mucho, pero también hay mucho movimiento de personal y a nadie le conviene fiscalizar al grupo de interés. ¿Por qué? Porque los congresistas cuando se retiran o pierden las elecciones, muchos de ellos van a trabajar en el grupo de interés de cabildero o con el expertise que tienen. Igual los de la agencia ejecutiva una vez se retiran, eso no pierden elecciones, pero son funcionarios, pero una vez se retiran van a trabajar en el grupo de interés con su expertise. Y el grupo de interés se beneficia de eso. Aparte que el grupo de interés pues le da dinero a los comités congresionales para que aprueben proyectos. Así que y también prestan personal que lo usan, sobre todo en los comités congresionales, porque ese personal es experto en ese tema, digamos, en aviones de combate, y asesora bien a eso y al Pentágono también. Yo me acuerdo una vez un programa que vi de 60 Minutes, que la verdad que lo he buscado y no lo he encontrado, lo debería volver a buscar ahora con la inteligencia artificial, a ver si doy con él, de este general de una estrella del Pentágono que se dedicaba a logística. No tenía ninguna experiencia administrando un negocio ni nada de eso, un general de una estrella que bregaba con logística. Y transportación. Y entonces esta compañía pequeña que hacía ventas de más o menos $1 millón al año con el Congreso, que hacía vehículos livianos, motoras, jeeps, ese tipo de cosas, el transporte liviano para el Congreso, pues para el Pentágono. Este general de una estrella se retira y lo recluta esta compañía. Y de buenas, que sin experiencia de administración de una compañía, lo pone de CEO. Y de buena primera esa compañía pasa de venderle más o menos $1 millón al Pentágono en vehículos livianos a un paquetón de millones de dólares. ¿Por qué? Porque él venía de allí, conocía a la gente, tenía los contactos. Pues obviamente los congresistas y los miembros del Ejecutivo no tienen mucho interés en fiscalizar a los grupos de interés porque los tres se benefician. Y ahí está la cosa, en el centro del triángulo hay un signo de dólar bien grandote. Todos se benefician económicamente de ese triángulo y son bien difíciles de romper. ¿Okay? Y existen en defensa, como dice el libro, pero también los hay por ejemplo, en la minería. Hubo un caso hace ya unos 15 años más o menos de el Bureau of Land Management que le alquiló unos terrenos a una compañía minera y el Bureau of Land Management sabía que ahí había una veta de plata y le alquiló unos terrenos a una compañía minera a $1 el metro cuadrado o la yarda cuadrada. O sea, básicamente se los regaló. O sea que lo hay en diferentes cosas. ¿Ok? Así que esos son los triángulos de hierro. Ese es el segundo interno, ¿verdad? Eso es lo que se llama también access. En tercer lugar están las cortes. Y eso es facilito porque esos fueron los grupos de interés liberales. Empezaron con esto en los 70, de cada vez que la administración Nixon sacaba una nueva política pública, pues entonces ellos iban a la corte a poner ellos para detenerla y frenarla, y usar las cortes más bien para frenar, no para mover, sino para frenar política pública. Y los grupos conservadores se dieron cuenta de que, oye, eso funciona y sale relativamente barato. Entonces, ahora hay una pelea constante, y por eso es que ustedes ven, cada vez que el Ejecutivo sale con una nueva política pública que sea un poquito controversial, el grupo opuesto va al tribunal para poner un injunction para pararla, porque viola alguna ley, puede encontrar enterrada por alguna esquina para detenerla. Y eso hace que los procesos sean mucho más lentos. ¿Okay? Así que esa sería la tercera interna. Externo, dijimos que es cuando el grupo de interés influye al distrito para que influya
al congresista, ¿verdad? Así que, por ejemplo, están los institutional advertising, que son los anuncios que ponen las compañías para que se vean bien chulas. No te están vendiendo nada, pero es para que las quieras mucho y cuando la legislatura o el Congreso las quiera regular, pues la gente se opone porque ¿cómo vas a regular? ¿Cómo vas a regular a Walmart, por ejemplo? ¿Verdad? Ya esta es una pelea medio vieja, pero cuando García Padilla, que Puerto Rico se acercaba a la quiebra, había algunos legisladores populares que querían ponerle un impuesto extra a las megatiendas. Y básicamente megatiendas era Walmart, en aquel momento Kmart, Walgreens. Y pues esas compañías llevaban tiempo poniendo anuncios de que nosotros somos tan buenos. No es que te vendemos una cosa barata, es que somos tan buenos, somos parte de la comunidad, empleamos gente de Puerto Rico, le compramos a los agricultores, Pues ninguna de esas cosas llegó a nada. Porque la gente tenía una opinión tan buena de esas compañías que trataban estos legisladores populares de poner ese mega impuesto y los mismos populares le decían, mire, no te metas ahí. ¿Okay? Así que tienes eso, está lo que se llama grassroots. Grassroots es cuando se moviliza la base. Ustedes a lo mejor deben haber recibido emails o texto. Escríbele al legislador sobre tal cosa del proyecto de ley. Eso es lo que se llama grassroots. Que antes era por, ¿verdad? Yo tengo 10 números de teléfono, me llaman y yo llamo a esos 10, cada uno de esos 10 llama a 10 y se va regando. Eso ya ahora, obviamente, con los mensajes de texto y los emails ya eso es un tanto arcaico. Yo aprieto un botón y salen un montón de mensajes a la gente para que la gente llame al congresista. Y yo he tenido estudiantes que han estado en el internado Córdoba, que una de las cosas que lo han puesto a hacer es, cuando hay un proyecto controversial, es a contestar el teléfono para llevar un tally, ¿verdad? De cuántos a favor de esto y cuántos a favor de lo otro. Otra estrategia externa son las protestas, ¿verdad? Vieron esto yo lo estoy grabando un domingo, el domingo 26. Ayer hubo una marcha de componentes de la universidad, algunos profesores, estudiantes, exalumnos, etc. Para oponerse a los recortes de fondos de la universidad y a la presidenta de la universidad. Marcharon hasta la fortaleza, ¿verdad? Eso es una manera externa de ponerle presión a la gobernadora para que trabaje con el asunto de la universidad. Y la última es influir las elecciones. Pues si yo no puedo convencer al congresista, pues para el carajo vamos a sacarlo y ponemos un congresista nuevo. ¿Okay? Bueno, esto les da una idea general de los grupos de interés. Recuerden leer el capítulo del libro. Y hay dos lecturas que se tienen que leer porque vienen para el examen, que son bastante fáciles. Son dos artículos de periódico del New York Times. Uno sobre el señor Owens y el derrame de petróleo en Luisiana. Trata sobre el MMS, el Mineral Management Service, que se disolvió, que era el que manejaba esas explotaciones petroleras. Y el otro es en Utah, del BMS y el señor Stringer, el rockero que trata de extraer gas natural y petróleo en los campos de Utah. ¿Okay? Esos están en la sección, en el Classroom, en la sección de grupos de interés. Los buscan ahí, los bajan y los leen. Son cortos, son artículos de periódico, así que son bien fáciles. ¿Ok? Así que esto concluye la clase de grupos de interés. Y el cuento con este caballero, y había otro que era parecido a este, pero que era, prender la lucecita, que era azul, es que cuando yo daba clases en la pandemia, yo a veces daba clases, yo no tenía esta oficinita que tengo aquí ahora, esto era un cuarto, o sea, un almacén. Aquí al lado está la oficina de uno de mis hijos Javier, y que era más amplia, era fresca, así que daba clases ahí, y mi hijo Javier en aquel momento tenía 10, 11 años cuando la pandemia. Y entonces, un día dejó esto al lado del escritorio, se veía mejor, pero estaba puesto aquí, estaba al lado mío. Y cuando empecé a dar la clase, pues estaba ahí, lo dejé ahí, verdad que no le presté mucha atención. Y después cuando volví a dar clase, el otro día, 2 días después, pues no estaba ahí. Y los estudiantes se empezaron a preguntarle, ¿dónde está Iron Man? ¿Y dónde está Iron Man? Y ahora que estoy grabando clase por primera vez desde entonces, pues me acordé de Iron Man y dije, déjame ponerlo otra vez. Así que era había uno azul, y me acaba de decir mi hijo Gabriel que lo botó los otros días y casi lo mato. Así es que de parte de Iron Man, que nos va a acompañar mientras estemos dando estas clases, pues buenas noches, lean y vean el video y apréndanselo porque esto viene para el examen. Nos vemos. Vamos a parar esto. Nos vemos.